Bueno, buenas tardes. Comenzamos la clase número uno del capítulo número 9 de Contabilidad de Gestión y Costos. Vamos a ver los costos y las técnicas de gestión. Es un capítulo que, por lo menos hoy, que es la primera clase, va a tener un alto contenido teórico. Entonces, lo que yo les pido es de que si en algún momento ustedes consideran que hace falta alguna aclaración extra o ejemplificar, poner algún caso que evidencie un poco lo que es el contenido teórico, me lo van diciendo a través del chat de la clase o bien encendiendo el micrófono y preguntando con total confianza. El contenido que vamos a ver tiene que ver con la última parte de la materia, todo lo que es técnicas de gestión, depende de los autores. Hay algunos que hablan sobre reducción de costos, otros que hablan sobre administración y gestión de los costos. Yo creo que es más atinada esa segunda clasificación. Toda la bibliografía la tienen en la parte superior de la Económicas Virtual. Ahora les voy a mostrar algunos libros que tengo acá a mano, que son los que tienen como esta contraposición. Son dos libros que hablan, son más nuevos. Blocher es el que instaura el concepto de administración de costos, que un poco a lo largo de la materia lo fuimos conversando. Bueno, Hansen y Mowen también se llama administración de costos, a diferencia de eh, otros autores, Horgren, que es quien seguimos a lo largo de casi toda la materia, y otros autores a nivel nacional que hablan o hacen hincapié un poquito más en lo que es la reducción de costos. Después hay estos otros autores que hablan sobre la administración y gestión de los costos, dejan asentada su postura en que los costos por sí mismos no son una cosa negativa, sino bien tienen que ser los justos y necesarios para generalmente prestar un servicio de manera eficiente, poner a disposición del cliente un producto que tenga lo que necesita para ser comercializado, vendido. Entonces vamos a tener una serie de herramientas que nos van a ayudar a lo largo de la gestión para hacer un seguimiento, un control, y van a ver que hay un punto en común prácticamente en todas las metodologías, que es mirar a la empresa no como una productora de bienes o prestadora de servicios, sino bien como una máquina a través de la cual fluyen distintos procesos. Y entonces lo que estas distintas técnicas de gestión en términos generales, ya vamos a entrar en cada una de ellas, lo que intentan hacer es mejorar esos procesos para ser más eficientes, más efectivos, más eficaces, y eso se va a hacer a través de un control y una gestión de los costos. Entonces, como siempre, todos los capítulos abrimos con esta diapositiva que en definitiva no es más que el contenido obligatorio el que está en el programa académico, pero siempre es importante repasar qué temas vamos a ver y en qué contexto, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver distintas técnicas orientadas a la gestión, algunas de reducción de costos, otras o de administración, como nos gusta decir. Vamos a hablar de algunos conceptos que en términos generales los utilizamos
como sinónimos de manera cotidiana y muchas veces sin entender o poner en el tapete sobre relieve cuáles son las diferencias entre uno y otro. Vamos a hablar de calidad, qué es la calidad, qué es la eficacia, la efectividad, la productividad. Y vamos a empezar a ver distintos temas como la reingeniería, pensar a la empresa todos los días como algo a mejorar. Ahí se mete metodología Kaizen, todo lo que un poco vimos en la parte de presupuestos, 5S, justo a tiempo, todo lo que es la parte de la cultura oriental, ¿sí? En lo que es la administración de empresas. El costeo basado en actividades, un tema que a mí me gusta mucho y lo vamos a ver en parte. Bueno, administración de inventarios, que tiene que ver con justo a tiempo, tercerización, outsourcing, si es que lo leen en algún libro, utiliza mucha terminología en inglés, benchmarking o mejores prácticas. Bueno, y después todo lo que es costos ambientales, responsabilidad ambiental y demás. Así que bueno, a lo largo de la historia, la administración de empresas ha tenido eh, una evolución en cuanto a sus prácticas, se ha ido mejorando en cuanto al manejo de los recursos que se fueron aplicando de manera eficiente a lo largo de mejorar los procesos y las actividades que va desarrollando la empresa. Entonces, esto que aparece como nuevas técnicas de administración o técnicas de administración contemporáneas, es un grupo de técnicas que salen a la luz en los años 80, los años 90, y se empiezan a popularizar en distintos libros de administración, principalmente, algunas incluso asociadas a marketing y demás. Todo el boom de lo que fue el crecimiento de las ciencias de la administración en particular. Y acá enlistamos algunas que están directamente relacionadas con el manejo de los costos. Benchmarking, administración de la calidad total. Ahí vamos a ver que eso se desglosa en varios temas adentro. Mejoramiento de procesos comerciales, costeo y administración basada en actividades, que es costeo ABC y ABM. ABC, Activity Based Costing en inglés, y ABM, Activity Based Management, que es el gerenciamiento de la organización basado en actividades. Ya vamos a explicar un poco de qué se trata. Es una filosofía muy interesante, es un tema muy particular, relativamente disruptivo con lo que venimos viendo. Y bueno, después tenemos reingeniería, teoría de restricciones, personalización masiva, hablando un poco de lo que de manera contemporánea esa diferencia entre, podemos hacer esa diferencia entre lo que eran los procesos de producción fordianos y en la actualidad donde generalmente buscamos personalizar el producto que nosotros queremos comprar. Costeo objetivo, tiene relacionado mucho con la teoría de fijación de precios. El costeo en función al ciclo de vida del producto, ciclo de vida del producto, que es, bueno, algunos temas que quizás ya vieron a lo largo del desarrollo de materias de administración, cadena de valor, un poco vimos al inicio de nuestra materia, cuando veíamos teoría general del costo, de cuáles eran todas esas actividades que desarrollaba la organización para aportarle valor al producto o al servicio que comercializa, que propone. Cuadro de mando integral o balance scorecard, depende eh, el idioma en el que encuentren el libro, un tema muy interesante que no lo llegamos a desarrollar por completo, pero que da para hablar muchísimo. Entonces, por acá, por esta enunciación de temas, es donde va a empezar a girar un poco este capítulo 9 muy interesante.
volcado a todo lo que son las técnicas de administración contemporáneas, básicamente herramientas que nosotros en el rol de gerentes o decisores dentro de una organización deberíamos de algunas de ellas como mínimo en simultáneo o de manera escalonada implementar en una organización para intentar ir en búsqueda de una mejor eficiencia, una mejora en los procesos, que es algo que corta transversalmente a todas estas técnicas y siempre vamos a mejorar eficiencia y vamos a reducir o administrar los costos de manera más eficiente siempre y cuando tengamos en claro qué procesos desarrolla la organización, cuáles agregan valor, cuáles no, y, y en función a desarrollarlos de manera eficiente vamos a tener una reducción de costos. Si administramos bien la fijación de precios, eso redundaría en una mayor rentabilidad para la empresa. Entonces, bueno, empezamos a, a desarrollar un poquito más el programa de este capítulo 9. Ustedes en cualquier momento me frenan, me dicen si entienden, si no soy claro en alguna conceptualización. Algunas técnicas tienen en común un núcleo teórico, entonces es posible de que quizás no logren diferenciar a primer golpe de vista una con otra, entonces todas esas cuestiones que les puede llegar a pasar, me lo comentan con total confianza, paramos, frenamos, volvemos a explicar. Así que bueno, ¿con qué seguimos? La clase nos propone esta diapositiva que nos dice: los fuertes y permanentes cambios operados a nivel mundial exigen la continua revisión de las técnicas de gestión utilizadas tradicionalmente. En ese sentido, los sistemas de información siguen siendo la base principal para interpretar la realidad económica, permitiendo la adopción de decisiones racionales. Un poco lo que veíamos siempre y lo que yo les comentaba en las clases pasadas era de que esa especie, entre comillas, que es el empresario en términos generales, que puede o no tener conocimientos teóricos, ser profesional o no, pero esa raza que piensa distinto, que en algunos casos nosotros nos convertimos en ellos o trabajamos para ellos, y entonces es importantísimo entender cómo es su lógica, cómo es su mecánica. Y generalmente cuando tomamos contacto con el mundo de los negocios en la calle, vemos de que se toman muchísimas decisiones muy importantes que afectan mucho presupuesto y un horizonte temporal que puede ser de mediano y largo plazo. Muchas veces se recurre a la intuición como fuente de información o corazonada o lo que fuera, a lo que ellos le dicen: no, bueno, la experiencia, no, porque mi padre lo hacía así, porque nosotros siempre lo hicimos así. Bueno, nosotros venimos a aportarle eh, esta serie de herramientas que tienen un desarrollo científico detrás, que viene de la mano con la generación de información particular para cada caso, para cada empresa, y nos permite acotar ese porcentaje de irracionalidad o corazonada o experiencia o como le quieran llamar en la toma de decisiones. O sea, siempre intentándole dar a la organización información elaborada específicamente para tal caso, para que toda esa toma de decisiones se haga desde el punto de vista más racional posible. Entonces acá lo que las organizaciones buscan es agregar valor a su proceso productivo. Entonces, es importante que nos preguntemos cuál es la conceptualización de valor, que nosotros a lo largo de la carrera, en la vida en particular, hay tres
conceptos que los utilizamos muchas veces como sinónimos y que no lo son, y que acá es donde tenemos que, ya como alumnos avanzados de una carrera de ciencias económicas, tener muy presente qué significa cada uno de ellos, entender de que no son sinónimos y de que en función a esa diferenciación de cada conceptualización, nosotros vamos a tener un mejor vistazo del panorama de la empresa. Entonces, decimos que el valor de un bien no resulta, si el valor de un bien no resultare superior al costo de producirlo, se podría afectar la continuidad de la empresa en el mediano y largo plazo. Acá se ponen en juego tres conceptualizaciones: costo, valor y precio. Esos son los conceptos que vamos a ver. Si a través del valor o del proceso de creación del mismo se podrán generar ventajas competitivas para la organización, es un factor indispensable para la subsistencia o el crecimiento del empresario. Y acá aparecen estos tres conceptos que yo les decía. El costo, en el capítulo 1 lo vimos, vimos su definición, habíamos hablado de lo que fijaba el autor Horgrim, y en términos generales la definición que íbamos a optar para la cursada, hablábamos de que se trataba de un sacrificio económico que realiza la organización para lograr un objetivo específico que Horgrim hablaba de poner a disposición de la venta un producto o un servicio. ¿Sí? El precio básicamente está dado por la cantidad de unidades monetarias que se debe pagar para obtener ese determinado bien o servicio. Dos cosas totalmente distintas. Por un lado es el sacrificio económico que una organización realiza para lograr un objetivo específico. Por otro lado, la cantidad de unidades monetarias, es decir, cuántos pesos en nuestro país tengo que destinar para adquirir un determinado bien o servicio. Y valor es un concepto que está dado por una estimación, una percepción social. Ya vamos a ver un concepto similar más adelante, que es el concepto de calidad, pero bueno, no nos adelantemos. En este caso es una percepción social de cada usuario que le otorga un determinado bien o servicio. Depende de distintos factores, como su utilidad, la calidad, la comodidad, la elegancia, el diseño, el confort. Es cuánto valor yo le asigno a un determinado bien o servicio. Bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué nos va? ¿Qué quiere que nos quede claro de estos tres conceptos? Que es lo que siempre les digo que hagan ese juego de pensar. ¿Qué me quiere decir con esto el profe? O pasando en limpio, ¿con qué me tengo que quedar acá? Bueno, imagínense que a estos tres conceptos yo los puedo ir como dibujando o mensurando en barras horizontales, ¿sí? Entonces, el costo le asigno un determinado alto a esa barra, ¿sí? Por otro lado va a aparecer el precio, generalmente por encima del costo, y el valor es esa percepción que tiene el cliente, en nuestro caso el usuario, respecto de qué le devuelve ese producto o ese servicio. Le devuelve utilidad, le devuelve confort, le devuelve calidad, elegancia. Pensemos en un reloj. Un reloj hay de distintas marcas, de distintas calidades. Hay analógicos, hay digitales, hay marcas. ¿Se acuerdan el tema popular de los que salió, bueno, de Shakira, que hablaba de Rolex, de Casio, bueno, de algo masivo, que cumple su utilidad de marcar la hora, pero de baja calidad, a un bajo precio? Y hay gente de que hay un público específico de que no solo busca en el reloj, eh,
la utilidad de saber qué hora es, sino también de que busca elegancia, busca diseño, estar a la moda, busca que sea algún atributo asociado a fijar su estatus, ¿sí? Entonces, hay un montón de marcas de que muchos no las conocemos, digamos, si bien por ahí Rolex te puede sonar, es algo común, Rolex es gama media alta y hay un sinfín de marcas infinitamente superiores a Rolex, Patek Philippe y demás, que son es que están en un estadio superior. Bueno, sin lugar a dudas, que la barra de valor de ese producto en particular está infinitamente superior a su costo de producción. Podrá tener materiales particulares, está hecho de zafiro, de incrustaciones de diamantes, una máquina cerámica hecha en Suiza que le dé su particularidad, su exactitud y demás, pero el valor, la percepción de calidad, el estatus, lo que el cliente percibe de que ese bien en particular le brinda a él como persona, es superior a ese costo y por eso es que ese precio, no solo en parte materiales, pero muchas veces en todo esto que es intangible, elegancia, confort y demás, hace que el precio pueda crecer aún más, ¿sí? Entonces, estos tres conceptos yo les digo que se los imaginen en barritas, ¿sí? Las diapositivas anteriores les decía que si el costo era superior, si el costo era superior al precio, muy posiblemente se elija discontinuar ese producto o esa línea de productos, porque obviamente le va a traer complicaciones a la rentabilidad de la empresa en general. O sea, siempre hablamos de una empresa en términos generales monoproducto, pero en la vida real las empresas tienen muchas líneas de productos, muchos productos, entonces hay uno en particular, que por alguna razón la organización pueda elegir mantenerlo dentro de sus productos eh, por una cuestión de posicionamiento de mercado, de marketing, lo que fuera, de que momentáneamente pueda perder, es decir, mantener por un lapso un producto que su costo sea superior al precio, pero a lo largo eso es incompatible con la existencia de la empresa misma. Entonces, siempre vamos a trabajar para que el precio esté por encima del costo y nosotros vamos a poder subir el precio siempre y cuando el cliente perciba de que la utilidad que le da ese determinado bien o servicio que nosotros ofrecemos lo vale, es decir, que su valor justifica su precio. Entonces, la organización siempre va a tender a intentar incrementar la percepción de valor que el cliente tiene de su producto o servicio para así poder subir su precio controlando su costo y en esa brecha precio-costo va a aparecer la utilidad de la organización, ¿sí? Esto que parece relativamente sencillo y que es lo que yo le digo la cuenta del almacenero, precio menos costo, y ahí está el beneficio. Obviamente que sabemos de que no es así de simple, que se interviene un montón de otros conceptos en el medio. Tenemos que hablar del financiamiento de la organización, tenemos que hablar de los impuestos, tenemos que hablar del comportamiento de los costos y demás, pero cuando modelizamos, cuando simplificamos esa realidad, el análisis lógico inicial sería este, ¿sí? Entonces, presten atención acá, esta diapositiva en particular, yo siempre les digo de que es común a casi todas las nuevas técnicas de gestión,
Entonces, a la hora de conceptualizarlas, independientemente de que cada una tenga su particularidad, todas a la hora de su implementación necesitan de esto o implican esto. Entonces, prestemos atención a esta diapositiva porque va a ser algo común a todas, entonces debería de prender esta idea, ¿sí? Toda nueva técnica de gestión implica un cambio cultural en la organización vigente, ¿sí? Nosotros venimos, la organización ya en marcha, trabaja de una forma, y nosotros llegamos como consultores externos, como nuevos administradores de la organización, a proponer la implementación de una nueva técnica de gestión, de las que vamos a empezar a ver ahora, y bueno, toda implementación implica un cambio en la cultura organizacional. Nosotros venimos a cambiar el status quo, venimos a cambiar lo que se viene haciendo. Entonces, esa implementación va a estar condicionada de etapas necesarias para tal fin. Al principio, o sea, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Primero, una buena ronda de educación a quienes van a ser los participantes, una capacitación a los dueños, directivos, al personal gerencial, a lo que se conoce como mandos medios, concientizar a toda la organización, a todo al personal que va a participar de estas implementaciones para concientizarlos respecto de la utilidad de lo que nosotros vamos a hacer y que valide un poco el esfuerzo adicional que les vamos a pedir para cambiar la realidad dentro de la organización. Vamos a necesitar un liderazgo firme y obviamente todo lo que les decía de la capacitación. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los resultados que se esperan? Cosas que a lo largo de un determinado tiempo nosotros hagamos un corte, midamos, evaluemos y veamos si es que vamos encaminados hacia el objetivo o no. El efecto del problema tiene que ser sistémico, evitando tomar medidas aisladas, discontinuas, que no reconozcan el origen de la planificación. Esto es fundamental y se tiene que trabajar muchísimo con los dueños de las organizaciones para una vez decidido iniciar la implementación de estas técnicas de gestión. Que no existan errores en la comunicación, que no sea algo de tipo espasmódico, es decir, que una semana lo aplicamos, después nos olvidamos, volvemos de nuevo, hacemos parcialmente lo que el consultor nos recomienda. Entonces, a algún gerente le pedimos una cosa, al otro gerente no le exigimos tanto. Bueno, la idea es de que esta adopción de las nuevas técnicas de gestión contribuyan a esa administración de los costos para aumentar la competitividad de la organización. Entonces, todo esto, cualquiera que sea la herramienta que hayamos seleccionado para la implementación, eh, mm, hace necesario esto, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que lo tengamos presente. Cada, Cada técnica de gestión tiene acciones de reducción que están relacionadas. Dame un segundito que acá tengo un sonido que me está molestando. Ya seguimos. Bueno, seguimos. Yo les comentaba de que cada técnica de gestión en particular tenía una determinada fijadas, una determinada de acciones que van a llevar a buen puerto todas las técnicas de gestión que nosotros vamos a pretender
implementar en esta organización que ya está en marcha, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver son técnicas de gestión que van a hablar de la calidad, vamos a hablar de calidad total, la calidad de los productos antes o después de salir del proceso de fabricación, reingeniería, tercerización. Ustedes vean que es una tabla de doble entrada donde hay en la parte de las técnicas de gestión de calidad, hablamos sobre los costos de fallas externas o de fallas internas, después de reingeniería, es decir, cotidianamente, de manera frecuente, pensar a la organización y de que todos los procesos se pueden mejorar, ¿sí? Entonces, no contestar a la pregunta ¿por qué se hacen las cosas así? Y bueno, porque así se venían haciendo antes, entonces yo lo sigo haciendo así, sino es pensar por qué se hacen las cosas para que ese desarrollo a posterior sea lo más eficientemente posible. O sea, si hay procesos que se necesitan eliminar, se les elimina, algunos procesos que necesitan ser más largos, se los hace más largos, detectamos cuellos de botella, intentamos brindarle alguna solución en particular. Por ejemplo, la tercerización, que es lo que yo les comentaba, que también lo pueden encontrar en algún libro como outsourcing, son técnicas eh, que básicamente se las puede utilizar para analizar la conveniencia de comprar o fabricar, algo de lo que ya vimos en capítulos anteriores, pero principalmente habla sobre las técnicas de mirar hacia la competencia, conocer un poco cuáles son sus procesos, ver si hay algún proceso de que una organización tercera, es decir, externa a la nuestra, desarrolla algún proceso de manera más eficiente que nosotros, ¿por qué no ese proceso tercerizarlo? ¿Sí? ¿O por qué no comprar un insumo intermedio a nuestro proceso? El costeo basado en actividades y después el gerenciamiento basado en actividades propone la eliminación de las actividades que no agregan valor. Ya la vamos a desarrollar puntualmente a esta técnica y vamos a ver de qué se trata. Justo a tiempo es algo que seguro ustedes a lo largo de la carrera ya lo vieron. Se puede aplicar a distintos sectores de la organización. En nuestro caso, en términos generales, lo aplicamos a la gestión de los inventarios. ¿Sí? Es tratar de no, de no agrandar los stocks, no solo los de materia prima y los de productos terminados, sino también de todos los procesos intermedios, es decir, de los productos semi-elaborados en distintos grados de avance. Benchmarking se trata sobre aceptar las mejores prácticas que nos lleven hacia la excelencia, que se pueden encontrar dentro de nuestra propia organización, en otro sector o incluso en la competencia. Mirar qué hacen organizaciones similares a las nuestras en búsqueda no de copiar, pero sí de alimentar nuestro conocimiento e ir en búsqueda de estar relacionados con quienes mejor hacen cada cosa. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Esto es la introducción, un poco más o menos cuáles son los temas que vamos a ver, las distintas herramientas. ¿Sí? Eh, a partir de acá empezamos a ver una por una. ¿Sí? Vamos a tratar de avanzar lo máximo que podamos hasta las 8 y, y ahí nos ponemos de acuerdo para ver cómo seguimos con las clases siguientes. En principio, sería bajo esta misma modalidad, mañana tener clase de manera virtual. Ya vemos, hacemos de nuevo la encuesta a ver cómo nos va con eso. Pero bueno, si tienen alguna duda, inquietud, si no arrancamos con costos de calidad.
Bueno, lo que es costos de calidad, acá hablamos de que para lograr esta reducción, este control de costos, que nosotros estamos en la búsqueda de esto, para mejorar la gestión, es hacer las cosas con calidad, porque eso redunda a la larga en menores costos. Entonces, cuando hablamos de costos de calidad total, vamos a empezar a definir cuáles son los costos asociados a a los procesos, vamos a ver distintas conceptualizaciones que hablan sobre los costos de reprocesos, o sea, cuestiones de errores que se dan antes o después de que salen los productos de la fábrica. Entonces, en principio, repasemos este primer concepto de que nos habla de que esa administración, gestión de los costos para que sean los menores posibles, hacen que esta gestión del- de los procesos sea con la mayor calidad posible. La calidad es una cualidad similar al concepto de valor, ¿sí? Es una cualidad, es una percepción que tiene el cliente respecto de nuestro producto o servicio. No debería verse como un costo en sí mismo, sino que significa cumplir con las necesidades y principalmente con las expectativas de nuestros clientes. Los costos de calidad son los costos necesarios para alcanzar esas expectativas, esas necesidades que tienen nuestros usuarios. Es necesario la búsqueda del máximo ahorro posible, pero sin que ello vaya en detrimento de la calidad de los productos. Entonces yo siempre les pongo distintos ejemplos, generalmente asociados a la ropa, ¿sí? Entonces, ¿por qué hay determinados jeans de mujeres, bueno, de hombres también, eh, que valen 10 veces más que otro? Bueno, ahí están, tienen muchas justificaciones, en parte por los materiales, porque son de mejor calidad, en parte porque la moldería hace que tengan un mejor o un peor calce que la lona, que el jean en la tela tenga mayores o menores prestaciones, flexibilidad o no, si pierde o no el color. Ya hay algunas cuestiones de utilidad, pero como les dije, para el caso de la percepción del valor, también hay unas cuestiones asociadas al sentido de pertenencia, a la moda, ¿sí? Pero acá nos vamos a centrar un poco en el atributo de la calidad como la cualidad de un producto o servicio. Entonces, podemos decir que la administración de la calidad total, o TQM en sus siglas en inglés, que de Total Quality Management, esto lo van a ver en cualquier libro de administración, es una técnica en la cual la administración formula políticas y prácticas para garantizar que todos los productos y servicios de la empresa superen esas expectativas del cliente. Este método incluye una mayor funcionalidad, fiabilidad, durabilidad y calidad del servicio. La administración de costos, o sea, lo que nosotros venimos a proponer ahora en el capítulo 9, se usa para analizar las consecuencias de los costos de las diferentes opciones de diseños para la administración de la calidad total. Medir e informar acerca de los muchos aspectos que rodean a la calidad, incluidos, por ejemplo, fallas y desperfectos. Esto es lo que vamos a ver cuando diferenciemos que hay costos de calidad relacionados a la prevención y costos de calidad asociadas a la evaluación.
Los costos asociados a la prevención son aquellos costos en los que se incurre en acciones tomadas para investigar, prevenir o reducir la ocurrencia de desperfectos y fallas. Por ejemplo, los costos de investigación y desarrollo de un nuevo producto que supere al que está en uso o al anterior, habiendo detectado de que tal producto o tal material de determinado producto presenta desperfectos o una vida útil inferior a la general del producto, lo que hace es reducirle la calidad al producto en particular. Entonces, todos estos gastos de prevención están en esta función. También existen los costos asociados a la evaluación que se incurren en hacer ese proceso de evaluación de calidad con el objetivo de determinar si los productos van a satisfacer o no los requerimientos de los clientes. Y acá aparecen dos conceptos nuevos: los costos de no calidad, que son aquellos que incluyen los costos de fallas internas y externas. Entonces, hay un punto de inflexión que es la entrega del producto o la prestación del servicio. Entonces, aquellos fallas que sucedan antes de la entrega del producto van a ser consideradas fallas internas, y todos estos costos por fallas internas van a estar asociados a el reproceso de aquellos productos que en pasado el proceso productivo presentan alguna falla en general, algún desperfecto. Nos damos cuenta, supongamos, en un proceso de producción de camisas, que no están bien pegadas las mangas, o que tiene dos mangas izquierdas en vez de tener una izquierda y una derecha, eh, que si la tela tiene derecho y revés, que están mal pegadas, que no están bien cosidos los botones, que no está mal, que está mal planchada, algún desperfecto al que al momento de evaluar si cumple con esos estándares de calidad que nosotros consideramos que el cliente pone sobre nuestros productos. Todos esos costos no solo de la evaluación en sí, sino del reproceso, son aquellos que van a estar computados a las fallas internas. Una vez entregado el producto o prestado el servicio y detectado de que los requerimientos de calidad de un cliente no son satisfechos, es decir, de que el cliente percibe la mala calidad en el producto, bueno, en este caso estamos en una situación, te diría que de las más indeseables, porque no solo deberíamos computar los costos por fallas externas asociados a la ejecución de garantías. Supongamos que producimos automóviles y hay alguna falla en determinado compuesto del motor. Hay muchísimos ejemplos de automotrices a nivel mundial de que tuvieron que retirar un lote entero de determinados autos. En su momento el motor de la Toro, la parte del turbo de la Nissan Frontier, es una de las últimas fallas a nivel el mundial, de que ya fueron entregados estos productos en particular, ¿sí? Los vehículos, y prestan fallas a posterior de la entrega. Entonces se llama a retiro de todas las unidades, o eh, se lo enmascara en algún proceso de reconocimiento gratuito de los costos, de los reemplazos de determinadas piezas, se entregan vouchers para el cambio de la unidad. Se hacen pequeñas atenciones como llamados pormenorizados, cliente a cliente, y se les asigna una concesionaria para que se evalúen determinadas fallas y se cambien. En el caso de encontrarse este error, se cambia la pieza sin costo extra, se ofrece algún lavado premium del vehículo, pero en definitiva todo tiene que ver
ya con la percepción de la falla del cliente, que no solo que ocasiona todos estos costos de sacar del mercado determinado lote de productos, sino también en un menoscabo de lo que es la imagen de la empresa. ¿Sí? De estos ejemplos hay muchísimos. Al igual que hicimos para valor, precio y costo, es importante repasar estas definiciones que yo digo, de que en lo cotidiano las utilizamos muchas veces de manera inconsciente como sinónimos, pero tienen su significado particular y nosotros necesitamos conocer estas diferencias para para hablar con propiedad de mínimo y para entender la diferencia de uno y otro concepto. Entonces acá les conceptualizamos qué es eficacia, básicamente es la consecución de las metas establecidas por una organización. Acá no hablamos de la cantidad de recursos que fueron volcados a esa consecución, a ese alcance de las metas, sino simplemente es de si se logró o no el objetivo. En eficiencia hablamos ya sí de el logro de esos objetivos, pero con la menor cantidad de recursos aplicados a esa actividad. Y la productividad está relacionada con la producción total y los insumos incorporados o utilizados en ese determinado proceso. Entonces, es la relación de los resultados logrados con los recursos consumidos. Es esa medida, ese ratio, ¿sí? Esa comparación en la medida de desempeño que básicamente comprende por un lado eficacia y por otro lado eficiencia. Esto lo van a ver muchísimo en esta parte teórica de los libros. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? Bueno, de reingeniería eh, es básicamente un poco lo que yo les comentaba anteriormente, es poner en duda todo. Que no existe el por qué se hace, sino que todos los días se ponga en juego la validez o no del por qué hacemos las cosas. Entonces, es un poco el proceso de la creación de esa ventaja competitiva en el que una empresa reorganiza sus funciones de operaciones y de administración a menudo con el resultado de los puestos que se modifican, combinan, eliminan. Entonces, yo entro a una organización, hago un diagnóstico, pongo en marcha un proceso de evaluación y decir, bueno, ¿qué se hace? ¿Por qué se hace? ¿Cómo? Y empezar a eliminar procesos que no agregan valor, combinar algunos, modificar otros, ¿sí? Siempre bajo la presión de, en principio, esa competencia global o esa competencia en el medio en el que se desarrollan las empresas, es decir, bueno, siempre poner en discusión el por qué se hacen las cosas en búsqueda de ir a una reducción de costos, una administración de las operaciones, para buscar esa ventaja competitiva desde el punto de vista estratégico. Es decir, eh, no dar por sentado absolutamente nada, sino evaluar todos los procesos que desarrolla la organización y ponerlos en discusión, ¿sí? Incluso el organigrama mismo, porque existen determinadas áreas dentro de la organización, si aportan un no valor, si se está contratando personal de manera eh, excesiva. Hay dos áreas que cumplen aproximadamente la misma función, ¿por qué no combinarlas, reducirlas en tamaño? ¿Sí? Siempre en búsqueda de esa mayor eficiencia en los procesos. Un poco lo que les venía comentando, la premisa de la reingeniería
es buscar el éxito de la empresa. Se llega no por los productos, sino por los procesos encargados de generarlos. Esto le diría que tiene muchísimo que ver con esta nueva filosofía de administración de empresas, que la vamos a ver también de nuevo en el costeo basado en actividades, es decir, olvidarnos de que estamos costeando productos u objetos de costo, si queremos hacerlo de un poquito más genérico, o sea, no solo costear productos, líneas de producto, áreas, zonas geográficas, sino entender de que el éxito de la empresa no está dado en sí mismo por la comercialización o la comercialización de productos o la prestación de determinados servicios, sino de que el éxito organizacional va a estar dado en la mejora continua de todos los procesos. Entonces, es la revisión y el rediseño radical de todos los procesos para alcanzar importantes mejoras en el desempeño. Esto tiene esa columna vertebral en muchas distintas herramientas de gestión que vamos a ver a lo largo de hoy, es esta premisa, ¿sí? Que el éxito organizacional no está dado por un producto en particular, sino por todos los procesos que la organización desarrolla. Entonces, entender qué hace una empresa, por qué lo hace, desde lo más mínimo hasta lo más grande, es donde vamos a poder sacar la mayor ventaja a la hora de aportarle valor o eliminar aquellos procesos que no agregan valor para limpiar, para sanear las organizaciones, para hacerlas lo más livianas posibles y enfocarnos únicamente en los procesos que le agreguen valor. ¿Sí? Entonces, para desarrollar las distintas etapas de la reingeniería, en primer lugar, sucede este proceso de diagnóstico que yo les digo, identificar todos los procesos que desarrolla una organización, después focalizarnos en los más críticos, en los más importantes, hacer una jerarquización de esos procesos de acuerdo a la importancia, es decir, yo alguna vez les comentaba de esa regla de Pareto, ¿sí? Bueno, en el 20% del volumen de los procesos vamos a encontrar generalmente el 80% de los costos, entonces decir, bueno, identifico todos los procesos que desarrolla la organización, selecciono o identifico los más críticos, hago una jerarquización desde los más críticos a los menos críticos y voy eh, proponiendo soluciones o mejoras a los procesos más críticos. Me voy focalizando en ese 20% de los procesos. Es la creación de nuevos procesos en el caso que sea necesario para implementarlos. ¿Venimos bien hasta acá? Ahora vamos a ver posteo basado en actividades. Es un tema bastante particular, en el que generalmente eh, me suelo dispersar bastante porque me gusta mucho, entonces empiezo a comentar bastante de algunos ejemplos prácticos y demás. Yo voy a tratar de no salirme del libreto y por en el medio, inevitablemente, hacerle algunos comentarios en particular, muy posiblemente adelantándome a algo que vaya a suceder más adelante, pero en principio, eh, parte del contenido teórico está en estas diapositivas. Hay muchos libros. No está un libro particular de este tema subido al Económicas Virtual, pero porque no está la versión gratuita. Pero quiero que sepan que es uno de los temas más importantes de costos en la actualidad. Es un cambio de paradigma, es pensar totalmente distinto a la organización, rompe un poco el esquema de lo que nosotros vemos en la facultad entre contabilidad de costos y contabilidad de gestión y costos.
Esto es ir un pasito más allá, es hacer uso de esa filosofía de que yo les comentaba un poco ahí en reingeniería, es entender que todo pasa por la gestión de las actividades y de los procesos y no tanto del costeo en particular de los productos. ¿Sí? Incluso las técnicas de costeo van evolucionando. Hay sectores de la economía que no funcionan con un costeo tradicional y están 100% volcados a esta herramienta. Hay algunas particularidades que las vamos a ver si mañana podemos ver un ejercicio práctico de, de este tema en particular, que es muy interesante. Pero bueno, les comento un poco, veamos, sigamos un poco el libreto de la clase y yo les voy agregando un poquito en el medio. Nos dice que muchas empresas han descubierto que pueden mejorar la planeación y el costo de los productos, el control operativo y el control administrativo si es que realizan un análisis de las actividades para obtener una descripción detallada de las actividades específicas que se realizan en las operaciones de la empresa. El análisis de las actividades proporciona una base del costeo basado en actividades y la administración basada en actividades. Y acá eh, hay algo que en muchos libros lo repiten, no sé si está acá, eh, pero seguramente en alguna diapositiva siguiente, entonces no me voy a adelantar. El costeo basado en actividades, que básicamente es la sigla de Activity Based Costing, se usa para mejorar la precisión del análisis del costo, mejorando el rastreo de los costos a los productos o a cada uno de los clientes. Esa definición no queda tan clara de cuál es la diferencia con lo que veníamos haciendo con lo que propone esta nueva técnica. Ya lo vamos a entender un poquito más adelante. La administración basada en actividades, que es el gerenciamiento, el Activity Based Management, usa el análisis, utiliza como insumo la información que le genera un sistema de costeo basado en actividades para ayudar a los administradores a mejorar ese proceso de agregar valor a los productos y servicios, como así también aumentar la competitividad de la organización. ABC y ABM son estratégicamente herramientas claves para muchas empresas, en especial aquellas que tienen operaciones complejas, una gran diversidad de productos. Acá es la clave. Empresas complejas, gran diversidad de productos y le agregaría un alto porcentaje de costos indirectos de fabricación. O sea, costos indirectos al core del negocio. Entonces, sí o sí se tiene que hacer ABC en las organizaciones de hoy, ¿sí? Costeo basado en actividades en casi toda organización es de gran utilidad, pero si solo hacemos costeo basado en actividades y no gerenciamos, sino hacemos ABM, Activity Based Management, no tiene sentido. No podemos hacer ABM sin ABC, pero si hacemos ABC y no ABM, es prácticamente al vicio. Esa reflexión, que seguramente en alguna otra diapositiva debe estar porque aparece en todos los libros y porque en realidad es así, van a entender por qué. Uno de los problemas principales para toda empresa, en especial cuando se produce más de un producto, es la asignación de los costos indirectos al producto, teniendo en cuenta que se utiliza generalmente en el sistema tradicional de costeo, los costos de los productos terminados se ven distorsionados por esta distribución lineal de los costos indirectos de fabricación. En cambio, en este sistema de costeo basado en actividades, se asignan a los productos, pero teniendo en cuenta el desempeño de las actividades y cuáles son los recursos utilizados por esos objetos de costo. Generalmente dijimos que los objetos de costos son los productos, o sea, se costean los productos o los servicios prestados, pero que el objeto de costos puede mutar. No solo puede ser un producto como sí, sino puede ser
un departamento, puede ser un área específica de la organización, se puede costear por clientes, se puede costear por zona geográfica, o sea, eso es la apertura que genera el costeo basado en actividades, de que todos esos costeos, que si lo hacemos por sistema tradicional, va a ser muchísimo más engorroso, en este caso se pueden hacer de manera simultánea. Veamos, no está, por lo menos no lo veo. Pero en definitiva, ya les digo si es que está, no está acá. Hay una imagen muy interesante desde el punto de vista visual que, que ejemplifica el porqué de la importancia del costeo basado en actividades. El costeo basado en actividades, en términos generales, independientemente de toda esta conceptualización que vamos viendo hasta acá, su diferenciación con respecto eh, al costeo tradicional radica específicamente en lo que es el tratamiento de los costos indirectos de fabricación. Entonces, generalmente la bibliografía te dice que a lo largo de la historia hubo distintos momentos en, en los últimos siglos asociados a la producción. Hay hitos como la revolución industrial, la generación de energía por vapor, desde, si nos vamos muchísimo más allá, la invención de la rueda, de cómo se genera, cómo se crearon los engranajes, la producción fordiana, todo lo que es la producción en serie propuesta por Henry Ford, con todas sus utilidades y ventajas competitivas en función a la época, pero sus limitantes también de que todos los autos eran iguales, del mismo color y demás. Hay distintos hitos a lo largo de la historia que fueron eh, haciendo cambiar, que fue cambiando la matriz productiva a lo largo de la historia, donde inicialmente los procesos productivos eran mano de obra y materia prima intensivos, es decir, en la proporción total del costo de un producto existía mucha materia prima, mucha mano de obra y muy poquito costo indirecto de fabricación. Se habla de que después de la Segunda Guerra Mundial fue como el boom de la productividad del mundo en su momento, pero que generalmente se producía lo que se podía a la mayor escala posible y entonces ahí, bueno, ahí ya lo linkeo con otro tema de lo que es la fijación de precios por, mm, por marcando, perdón, tenía el teléfono, no lo tenía en silencio, me desconcentré. Estábamos hablando, bueno, de que fijábamos precios por markup, es decir, eh, producíamos como se podía, lo más que se podía, cuantificábamos un poco los costos, le aplicábamos un margen y bueno, eso salía al mercado, el mercado lo validaba porque era de lo poco que había y pagaba el precio y entonces ahí como que aparece la conceptualización. eh, que al día de hoy también se ve mucho en las organizaciones que se dedican al retail, a la compra-venta mayorista, eh, es costo más margen, ¿sí? Pero que bueno, que después la complejización de los procesos productivos hicieron de que esa matriz cambie, que ahora los procesos antes eran masivos, ahora son personalizados, antes tenían muchos materiales, ahora generalmente
poco material, poco mano de obra y mucho costo indirecto de fabricación. En esa bolsa, entre comillas, en esa nube de costo indirecto de fabricación están los costos de investigación y desarrollo, la robótica, ¿sí? Cómo se ha avanzado en la mecanización de los procesos productivos, bueno, todos esos intangibles de la generación de marcas y demás, todos los servicios de apoyo a la producción, la toma de medidas en particular, los servicios de postventa y demás, todo ese cúmulo de, de costos que se generan, de difícil atribución al proceso principal, al objeto de costo en particular, cada vez proporcionalmente es mucho más grande. Entonces, eh, antes, en el costeo tradicional, si nos equivocábamos, entre comillas, o atribuíamos de manera mm, lo menos correcto posible esos costos indirectos de fabricación, no incidía tanto en el costo del producto porque la masa de los costos indirectos de fabricación es relativamente pequeña, era relativamente pequeña, pero no, si ahora nos equivocamos en esa atribución del costo indirecto de fabricación al producto, cuando el peso relativo de los costos indirectos de fabricación en la actualidad es muchísimo mayor, el error es mucho más significativo. Entonces podemos caer en lo que mañana vamos a ver en un ejercicio práctico, lo que se conoce como subsidios cruzados, como una línea de productos puede estar subsidiando a la otra. Lo vamos a ver de qué habla la teoría cuando habla de subsidios cruzados entre productos. Es decir, hay algunas líneas de productos que pueden ser más demandantes, que tengan mayores actividades a desarrollar y otras no tanto. Entonces vamos a ver un ejemplo siempre partiendo de una empresa que desarrolla un único producto, vamos a pasar a una empresa que desarrolla dos productos, tres productos, y vamos a ver cómo en la realidad se van complejizando bastante los procesos y cuáles son los posibles errores de cálculo que nosotros tenemos para cada uno de los casos. Entonces, en esa cuantificación vamos a entender de que muy posiblemente estemos fijando mal precio, entonces ahí en todo lo inherente a determinación del costo del producto y fijación de precios, vamos a ver que es muy importante y tiene muchísimo sentido cómo se distribuyen estos costos indirectos de fabricación. Que no nos olvidemos que en el costeo tradicional generalmente los distribuíamos por una única variable, generalmente volumétrica, asociada a metros cuadrados de planta, de superficie, horas máquina, horas hombre, ¿sí? Alguna variable y única, y en función a eso distribuíamos de manera muy simple eh, toda esa masa de costos. Y ahora no, vamos a tener distintas maneras de distribución en función a ese cambio de filosofía que genera la organización, de decir, bueno, no me interesa tanto costear productos, sino sí costear actividades. Y las actividades, el desarrollo de distintas actividades me va a llevar a lograr determinados productos, determinada prestación de servicio y en función a ese cambio de mentalidad no solo que voy a cuantificar de manera más eficiente el costo de cada producto, sino que voy a visualizar todas las actividades, todos los procesos que desarrolla la organización para lograr ese producto y voy a empezar a depurar, voy a empezar a mejorar todos esos procesos y en función a eso voy a tener eh, todas estos valores agregados, estas ventajas competitivas de ir limpiando la organización.
Entonces, cuando la organización pretende que sus productos sean competitivos, deberá conocer primero las actividades que hay que realizar para producir un determinado bien o servicio, el costo de las actividades consumidas y como complemento se podrá definir y segregar aquellas actividades que no generan valor agregado. Estos son algunos de los postulados que los autores del primer libro, que se llama Costo y Efecto, que tampoco está en versión gratuita en PDF, en español, es un libro bastante viejo de la década de los 80. Son tres libros distintos de cómo fueron delineando esta técnica de costeo. Es una técnica que nace en los años, si no me equivoco, en el año 86 en Harvard. Y bueno, se fue depurando, los mismos autores fueron proponiendo mejoras a lo largo de que iban implementando, se dieron cuenta de que para determinadas organizaciones no era aplicable o que se debería de aplicar algunas variables. Entonces son tres libros bastante interesantes eh, que van contando cómo esta técnica en particular se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, en principio, es esto lo que tenemos acá, que es que si bien vamos a llegar a costear el producto, no solo que puede ser el producto en sí, sino todas estas otras versiones de clientes, segmentos, sectores, áreas geográficas y demás, de manera simultánea, sino que lo importante es hacer foco en las actividades, conocer cuáles son los procesos eh, que la organización desarrolla para lograr ese bien o prestar ese servicio. Identificar cuál es el costo de esas actividades que la organización desarrolla y después en ese primer rastreo, en ese primer diagnóstico, donde yo armo un diccionario de actividades, o sea, eh, pongo un nombre y defino cada actividad que la organización desarrolla, sino que voy tildando o voy clasificando en si es que esa actividad agrega o no valor a la organización. Obviamente que todas las actividades que nosotros identificamos que desarrolla la organización y que no agregan valor están en primera fila para ser eliminadas, ¿sí? Entonces, en ese proceso de análisis de actividades, se definen como o sea, las actividades en particular están definidas como el trabajo o conjunto de trabajos cuya realización origina el consumo de un determinado recurso. Y la asignación de ese recurso a las actividades van a surgir del análisis de las mismas, teniendo en cuenta que la organización, perdón, la información disponible, las restricciones existentes de la empresa, la filosofía imperante, bla, 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 se definirá la técnica para analizar y realizar estas actividades. Acá hay esta descripción es muy importante, se desarrolla luego de ese diagnóstico inicial de la organización, se desarrolla lo que se conoce como diccionario de actividades. Entonces se van a definir cuáles son las actividades que se desarrollan y ponerle nombre y concepto, descripción de cada una de las actividades, y entonces vamos a ver que hay actividades de primer orden, actividades de segundo orden, en función al libro que ustedes leen, hay actividades de primero, segundo, tercer orden, o macroactividades y microactividades, pero hay eh, un grupo de actividades que pueden estar englobadas dentro de una tarea mayor, ¿sí? ¿Y cómo construimos ese diccionario? Bueno, básicamente en función al conocimiento de la organización en general. Entonces vamos a aplicar algunas técnicas de observación en terreno. Nosotros como consultores vamos a ir a la organización con nuestro equipito de mate, vamos a empezar a ver qué hace la empresa, vamos a estar eh, simplemente como espectadores, vamos a conocer cuáles son las actividades y las distintas tareas que desarrollan. Vamos a ir tomando nota de todo eso, vamos a hacer un registro de tiempo,
Eh, Imagínense en un banco, por ejemplo, ¿sí? Actividad financiera, junto con salud, las dos ramas donde más se implementa el costeo basado en actividades. Bueno, ¿cuáles son las actividades? Puede ser una macroactividad dentro de un banco. Bueno, otorgar crédito. Supongamos un ejemplo, ¿sí? Una actividad, una macroactividad, otorgar créditos. Bueno, ¿y cuáles son las microactividades o las tareas de un nivel inferior dentro de esa actividad de otorgar créditos? Bueno, inicialmente la atención al público, la recepción de documentación, el análisis crediticio, todas las tareas que van a determinar si se aprueba o no ese crédito, pero que se desarrollan dentro de esa macroactividad que es la otorgación o dar visto bueno a una solicitud de crédito. Entonces, imagínense, o sea, que ustedes, y si fuesen el consultor de determinado banco, van a una sucursal específica y se ponen a ver qué hacen los empleados. Bueno, para yo otorgar un crédito hipotecario, bueno, ¿cuáles son primero hablo con el gerente, tenés manuales de actividades, tenés cursogramas, ¿qué tiene la sucursal? Bueno, dame todo eso, lo estudio y después voy al salón y me pongo a ver si efectivamente lo que está en el manual de actividades se va a desarrollar, si tiene correlación a lo que se hace o no. Entonces, va a decir, bueno, el manual de actividades me dice que para otorgar un crédito tengo que hacer esto, 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 esto. Bueno, me voy al salón y veo, se hace esto, 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 no, hay dos, tres actividades que no se hacen, hay actividades que no están en el manual y que sí se hacen. Entonces, en función a eso, yo voy a ir generando ese árbol de actividades y, bueno, ¿hasta dónde? Hasta donde yo quiera tener ese mayor detalle. ¿Se acuerdan que veíamos el concepto de pertinencia al inicio de la materia? Y bueno, si era verdaderamente económicamente factible y, determinar ciertos costos. Bueno, puedo ir especificando eh, muchas microactividades hasta, qué sé yo, el punto de, bueno, en la recepción de la documentación, el cliente se olvidó de traer la fotocopia del DNI, pero lo tiene, listo. Y se lo pido, voy a la fotocopiadora, le saco frente y dorso el DNI, bueno, se puede ir específicamente hasta donde uno quiera. El tema es frenar hasta donde verdaderamente sea útil, ¿sí? Siempre se habla de que por sector no tiene que haber más de entre 5 y 7 actividades y cada macroactividad no debería tener entre más de 7 y 9 microactividades. Entonces se va generando ese árbol de relaciones. Y bueno, yo ahí es donde después voy a empezar a cargar esos costos. Pero bueno, volviendo acá, yo hago esa observación en terreno, voy tomando tiempo, ¿sí? Veo cuánto se demora, cada cuánto tiempo llama a un nuevo cliente. Después, al empleado le aplico un cuestionario, ¿sí? Entonces yo voy a tener relevado los datos de los datos que me dio el gerente con el manual de actividades, voy a tener el resultado del cuestionario que me da el empleado, voy a tener mi propio registro de determinados tiempos, voy a hacer una entrevista abierta para verificar esa credibilidad y la confianza en la información. Entonces, en función a eso, yo voy a ir tabulando, armando estos diccionarios de actividades y después, en función a eso, voy a ir asignando los costos a cada actividad. ¿Qué se debe tener presente para aplicar esta metodología? Un poco lo que yo les comentaba al inicio de la clase de que hay puntos en comunes, ¿sí? La comunicación y demás, y bueno, un poco también lo que repasa acá, que es el compromiso de la alta gerencia, tiene que ser incondicional, se debe proporcionar a todo el personal la capacitación adecuada. ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos un poquito más arriba? No solo exponerles la teoría en general, sino también
exponerles cuáles son los beneficios eh, potenciales que va a tener la aplicación exitosa de esta herramienta. Entonces, motivarlos y decirles, bueno, estamos haciendo esto por determinada razón y vamos a ir en búsqueda de esta mejora y por eso es que te pido este esfuerzo adicional de presentarme tal reporte, de hacer tal encuesta, ¿sí? Porque imagínense de que nosotros estamos desembarcando como consultores externos a una organización ya en marcha que tiene determinados procesos, determinada cultura. En criollo los empleados tienen determinadas mañas que hacen las cosas por inercia, el porque yo lo vengo haciendo así, y bueno, nosotros venimos a generar algo disruptivo, es decir, bueno, ¿por qué haces las cosas así? No, porque yo lo hago siempre así, y lo ves de utilidad, y por qué esta nota pasa de acá para allá y no para allá. ¿Por qué haces este paso si no es verdaderamente necesario? Bueno, entonces, cuando nosotros llegamos a generar este cambio cultural, la implementación de estos nuevos procesos, se generan ciertas tensiones con la gente que no quiere colaborar, que no entiende el por qué hacemos lo que hacemos, por qué tiene que hacer un esfuerzo adicional y no se le paga un extra. Entonces, surgen estas tensiones, que es ahí donde la gerencia no tiene que ceder y discontinuar el proyecto. Entonces, bueno, más o menos un poco de qué se trata Costo ABC, como todo, siempre con un ejercicio práctico eh, se va a afianzar más el concepto, pero todo gira alrededor de la distribución de los costos indirectos de fabricación. Que cuando una empresa es multiproducto y tan compleja en los procesos, esa distribución simple no es aplicable o puede eh, llevarnos de la mano a, a cometer errores, ¿sí? Entonces, bueno, otra técnica de administración y gestión de costos es la administración de inventarios. Básicamente, la gestión de inventarios con la filosofía justo a tiempo. Esto seguro lo vieron en no menos de dos, tres materias previas. Es simplemente recordarles que la herramienta de justo a tiempo lo que pretende es teóricamente la eliminación de todos los inventarios, porque no solo los iniciales, es decir, materia prima y los finales de productos terminados, sino los muchos stock intermedios de producción en proceso. Eh, entonces, en su óptimo teórico, es la eliminación de, de los inventarios. Imagínense, yo siempre les pongo algún ejemplo relacionado al rubro textil. Supongamos que nos dedicamos a la confección de algún tipo de indumentaria. Entonces, si seguimos la lógica, o se pueden imaginar ustedes un galpón, una planta fabril donde se desarrolla la confección de indumentaria. Generalmente en una punta, en el ingreso está todo lo que es el stock de los rollos de tela, están acopiados los distintos géneros, los distintos colores, por temporada, por colores, alguna determinada codificación interna que tenga la organización. Después siguen linealmente los mesones de corte, la parte donde está la moldería, donde se acomodan los paños para cortar.
después está la clasificación y después se empieza con el armado. Por un lado se arman las mangas, por otro lado se arma el cuerpo, se van uniendo las partes, se van pasando a detalles un poquito más complejos, en el caso de las chombas, la carterita, en el caso de camisa, los cuellos y los puños y demás. Y después al final son los detalles, la colocación de los botones, la depuración de los hilos y demás, el planchado, el embolsado y demás. Y al final eh, está ya listo para despacho el- o en pallet o en distintas presentaciones que puede salir a nuestros clientes. Eh, Eso sería como la disposición tradicional de una fábrica desde el punto de vista de la producción fordiana, si se quiere, ¿sí? Esa producción en proceso, esa producción lineal. Entonces, bueno, vamos, visualicen de que al inicio vamos a tener todo ese stock de rollos de tela y después va a haber stock intermedios de un paso al otro, o sea, va a estar el rollo de tela, después van a estar las distintas piezas, los retazos, digamos, o sea, los cortes de manga izquierda, manga derecha, delantera, trasera, cuellos, puños, bla, 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 y después van a ir pasando, y cada paso va a tener producción en proceso a distinto grado de avance, y eso va a ir generando distintos stock intermedios. Teóricamente, la filosofía justo a tiempo lo que propone es tirar hacia atrás, o sea, desde el final hacia el inicio, tirarlo visualmente, conceptualmente, o sea, es agarrar al proceso y hacerlo lo más fluido posible para que en ningún momento quede un stock ni inicial, ni final, ni intermedio. Porque el stock en sí mismo genera costos. ¿Costos de qué? De almacenamiento, no solo del espacio físico necesario para ir almacenando estos distintos materiales y producción en proceso, sino también costos por seguro o sea, propiamente dicho, de asegurar la mercadería, supongamos por incendio, por inundación, algún seguro que tenga contratada la fábrica, de obsolescencia, supongamos que en otro proceso productivo un poquito más dinámico, relacionado a la tecnología, al armado de computadores y demás, bueno, si se genera un proceso productivo tan largo o stock intermedios, muy posiblemente, o bueno, también en el textil pueden cambiar las temporadas, los gustos, los climas, entonces es importante que el proceso productivo fluya lo más rápidamente posible por distintos motivos. Hay riesgos asociados a la tenencia de stock, lo que yo les decía, no solo del espacio físico y los seguros, sino por obsolescencia, las posibles roturas, de que tengamos alguna pérdida de agua y se moje algo con papel, tengamos un incendio y se queme determinada producción, robos y demás, sino también por la inmovilización del capital en sí mismo, es decir, tener eh, mucho dinero convertido en materia prima o producción en proceso a distintos grados de avance parados a lo largo de toda la línea de producción. Entonces, un poco es lo que propone para la gestión de inventarios. ¿Sí? Esto después ustedes lo van repasando con mayor detenimiento. ¿Sí? Es decir, que en el ideal de justo a tiempo deberíamos de tener la provisión por parte de nuestros proveedores, prácticamente diaria, de nuestras distintas materias primas, únicamente las que utilizaríamos ese día y nosotros deberíamos tener despachos hacia nuestros clientes de la mercadería para no tener eh, esos stock intermedios y, bueno, otras particularidades que la teoría propone. Ahora, ustedes el concepto teórico como tal lo pueden
asimilar, pueden compartir todo lo que yo les digo o no en este caso, pero hay un determinado límite práctico de la implementación de esta técnica, porque se contrapone con otros costos que puedan tener la puesta en marcha de esta herramienta. Supongamos de que logremos tener cierto proveedor que nos surta diariamente únicamente los materiales que nosotros necesitamos para ese turno, para esa jornada laboral, pero tendríamos potenciales riesgos de falta de aprovisionamiento. O sea, supongamos que ese proveedor un día no nos puede llevar las cosas y no tenemos un stock inicial para poner en marcha el proceso productivo y cubrir esa falla del proveedor, tendríamos el costo de los operarios parados en esa jornada, y también hay costos asociados a la logística de recibir tantos pedidos y despachar tantos pedidos. Hay mucho más en un país como el nuestro, donde los costos de transporte son muy elevados. eh, es importante que ese potencial ahorro que propone el justo a tiempo en la gestión adecuada de los inventarios no se contraponga con ese mayor costo del uso intensivo de logística y distribución. Bueno, nos quedan, creo que esta es la última, benchmarking, y dejamos por acá. Eh, Así que bueno, benchmarking eh, es el proceso mediante el cual la empresa identifica determinados factores críticos de éxito, estudia las mejores prácticas de otras empresas u otras unidades dentro de la misma empresa, es decir, puede ser interno, benchmarking interno o externo, para lograr que estos factores críticos de éxito se los logre de manera adecuada y después llevar a cabo mejoras en los procesos de la empresa para igualar o superar el desempeño de esos competidores. Fíjense que en toda definición de las distintas herramientas aparece un poco esto. Mejorar los factores, visualizar cuáles son los factores críticos de éxito, tener muy interiorizado cuáles son los procesos que desarrolla la empresa para empezar a mejorarlos, ¿sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos que propone la teoría. Esto después lo ven ustedes, ¿sí? Pero en principio es eso, es identifico, hago ese primer diagnóstico de la organización, sé cuáles son los procesos que desarrolla la organización y, e intento mejorarlos al infinito. ¿Qué hago para eso? Bueno, busco quién es el mejor en determinado rubro e intento de asimilar las herramientas que ellos implementan. Eh, Hay muchos ejemplos. Principalmente yo les recomendaría ver muchos videos asociados a benchmarking que hay en YouTube de Toyota y de Apple, ¿sí? Que intentan siempre trabajar en función a la filosofía de mejora continua. Benchmarking es una técnica para poder competir y buscar nuevos recursos en momentos donde la competencia es cada vez mayor entre las distintas organizaciones. Busca implementar procesos nuevos, adaptándolo mejor, sea propio o ajeno, eh, conocido hasta el momento. Cuando hablamos de lo ajeno, nos referimos a las empresas que posiblemente sean competencia de nuestra organización, aquellas más fuertes en el ramo o que son reconocidas como líderes en el mercado. Y cuando hablamos de propio, es buscar dentro de la organización, dentro de nuestra empresa, cuáles son los procesos que se desarrollan de manera más eficiente y extenderlos a las otras áreas de la organización donde no lo hacen con igual
excelencia. Se busca que aquellas mejores prácticas lleven a un mejor desempeño. Ahora, veamos esta definición, pero es importante que lleguemos a conocer qué no es benchmarking, que es lo que a mí me interesa. Bueno, se define benchmarking como el proceso continuo de adopción de productos, servicios y procesos, tomando como modelo las mejores prácticas realizadas por los competidores más fuertes o aquellos líderes en sus sectores. Y acá hay dos diapos muy interesantes. Benchmarking es mantener actualización permanente en la innovación de lo que se produce, adoptar las mejores prácticas de excelencia de la empresa o de otras empresas, es estar en búsqueda permanente de mejorar el proceso, tener una visión externa de las actividades y funciones internas para realizar y obtener un mejor rendimiento, pero no es quedarse esperando que aparezca una oportunidad, no es tomar todas las prácticas de otra empresa, no es copiar por copiar, no es implementar algo enlatado que funcionó en la otra parte del mundo para una organización de un tamaño distinto a la nuestra, de un rubro distinto al nuestro. No es copiar por copiar, sino es asimilar lo que la competencia hace mejor que nosotros e intentar apropiarse de eso. ¿Sí? ¿Cuáles son las premisas para la implementación? Y acá un poco eh, relacionado a todo lo que vimos anteriormente. Benchmarking no es un proceso aislado y no se aplica uno u otra metodología de control y reducción de costos, sino que es importante que toda la gente dentro de la empresa, directivos, personal y demás, sean conscientes de la necesidad de implementar un proceso de mejora continua y así se reconozcan las ventajas que puede brindar este nuevo cambio de mentalidad a la organización en general, a cada persona en particular y principalmente en ese proceso de saneamiento de las actividades que realiza una organización. Es fundamental que los objetivos de la organización sean compartidos por todos los integrantes de la misma. Es clave para que todo el proceso de perfección y crecimiento empresarial sea realmente exitoso. Bueno, un poco de las distintas herramientas que vamos a ir desarrollando hoy desde el punto de vista teórico, mañana con algún repaso y algunos eh, ejercicios prácticos en particular de algunas herramientas. Seguro vemos algo de costeo ABC, seguro vemos algo de una técnica que no vimos acá, pero que está dentro de la filosofía oriental de la mejora continua, de presupuestos de metodología Kaizen, que es los 5S. Eso vamos a ver un poco mañana. Mañana hacemos una encuesta de si tenemos clases presencial o virtual, así desarrollamos los temas que nos faltan, hacemos consulta, vemos si jugamos también. O sea, nos ponemos de acuerdo por chat y mañana nos vemos, ya sea virtual o presencial. Y así que yo los dejo por hoy. Más tarde o mañana les paso el enlace de la grabación de hoy para que la puedan repasar o algunos chicos que no hayan podido estar presentes puedan ver la grabación. No nos olvidemos que el parcial es el miércoles 30. Así que nos queda básicamente esta semana, la semana que viene es para consulta y ya estamos rindiendo. Así que bueno, espero, nos vemos mañana, ¿sí? Un abrazo.